muy buenas tardes, amigas, hermanas. Doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo día donde podemos aprender más de su palabra, ¿verdad? Muy contenta de poder saludarlas por este medio. Y hoy vamos a continuar con nuestra miniserie Aprendiendo de la vida de Eva. La semana pasada ya comenzamos esta miniserie y vamos a seguir viendo varias características que nos van a ayudar a crecer espiritualmente, a seguir aprendiendo de la palabra de Dios en aspectos tan importantes para nosotras como mujeres, ¿de acuerdo? El tema de hoy se llama la ingenuidad de Eva. Bastante interesante, ¿verdad? Y el texto base que nosotros vamos a tener para esta enseñanza está en 2 de Corintios 11:3. Que dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración para comenzar? ¿De acuerdo? Señor Dios, te doy muchas gracias por la oportunidad de un nuevo día, porque podemos respirar, porque podemos gozar de salud, de bienestar, de tu cuidado, Padre mío. Yo te pido que bendigas a cada una de las mujeres que están escuchando esta enseñanza, que prepare su corazón como buena tierra, Padre mío, para que la palabra pueda ser sembrada, para que pueda dar frutos espirituales, para que nos puedas llevar a un nivel más profundo de confianza, de fe, Señor, de convicciones, y podamos agradarte en todo. Ayúdanos a aprender cada día más de tu palabra y a ponerla en práctica en nuestra vida, Padre mío. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues querida amiga, como les comentaba, gracias a Dios vamos a continuar con esta miniserie, aprendiendo de la vida de Eva. Principios básicos que nos van a ayudar a ir a un mayor crecimiento espiritual. De acuerdo al diseño original de Dios para la mujer. Recordemos que la semana pasada vimos dos características muy importantes de la vida de Eva. La primera característica, ¿se acuerdan cuál fue? Fue Eva diseñada a la imagen y semejanza de Dios. Y como ella, desde el principio, tenía una perfecta comunión con Dios, porque en ella no había maldad ni pecado alguno. Mencionamos que nosotras como hijas de Dios recuperamos esa comunión con Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Creer en que Jesús murió por nuestros pecados, y no solamente murió, sino que resucitó al tercer día, como lo dice las Escrituras, está ahora a la diestra del Padre, y Él tomó nuestro lugar para darnos vida nueva. Y no solamente una vida temporal, sino que una vida eterna en la presencia del Señor, ¿verdad? Dice su palabra que si nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón y confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y darnos esa vida nueva. Como segunda característica, ¿se acuerdan cuál fue la que vimos la semana pasada? Mencionamos que Eva fue diseñada con un propósito de Dios. Un propósito específico, ¿verdad? Que fue ser ayuda idónea para su marido. Comentábamos que es una ayuda ideal, una ayuda perfecta, hecha a la medida para su varón. ¿Se acuerdan? Aprendimos que ninguno tiene mayor estima delante de Dios, sino que ambos fueron puestos en el pináculo de la creación, y cada uno de ellos tiene un propósito específico. Más sin embargo, se complementan el uno al otro, ¿verdad? Se estimulan, se llevan más a Dios, se cuidan, se respetan, se apoyan el uno al otro. Y es parte del diseño original que podemos ver desde el comienzo a través de la vida de Eva y de Adán. Y es parte del diseño que Dios estableció desde un principio para el matrimonio, para la vida de la mujer. Aprendimos de la vida de Eva, cómo Dios estableció desde el principio que no era bueno que el hombre estuviera solo, que pudo haberla creado del mismo polvo como creó a Adán, mas sin embargo no fue así. Dios decidió crear a Eva del mismo hueso y carne de la vida de Adán, ¿verdad?
para poder establecer un orden en ambos, siendo Adán autoridad, proveedor y protector en la vida de Eva, y ella siendo ayuda idónea y complementando en la vida ideal de Adán. Es un complemento ideal en la vida de Adán. Así vemos cómo desde el principio Dios estableció este diseño perfecto para el matrimonio. Y en esta ocasión seguiremos aprendiendo de la vida de Eva. Conforme vayamos avanzando en nuestra enseñanza, vamos a ir profundizando en cada vez más características de ella. Como lo mencionaba al principio, en esta ocasión vamos a hablar sobre la ingenuidad de Eva. El significado de la palabra ingenua es para todas aquellas personas que actúan sin tener en cuenta la posible maldad o la posible intención de maldad de una persona o la complejidad de una situación donde traerá consecuencias malas a su vida o a su alrededor o a su familia. Una persona ingenua es una persona crédula de las cosas que pueden traer consecuencias malas a alguien que con facilidad cree lo que se le dice sin cuestionar y sin discernir. Nosotras como hijos, como hijas de Dios, Dios por medio de su Espíritu Santo nos ha dado esa capacidad de discernir, que es saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Es por eso que como hijas de Dios no podemos estar bajo la cobertura de Dios. Fuera de la cobertura de Dios no podemos, necesitamos estar bajo esa cobertura de Dios constantemente, diariamente, a cada momento. Eva fue fácilmente engañada por Satanás, pero hoy en día, al igual que Eva, también podemos ser fácilmente engañadas por los deseos de la carne, porque si bien tenemos una vida nueva en Cristo, recordemos y que aún mora en nosotros ese Espíritu de Dios, recordemos que aún estamos sujetas a esta vida que es temporal, a esos deseos carnales, a esa naturaleza caída que nos puede llevar, si nos confiamos y nos descuidamos, a pecar contra Dios. Acompáñame a leer el pasaje de la Biblia en Génesis 3, 1 al 3, por favor. Y dice así, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Satanás sabía que había establecido para la vida de Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto. Mas sin embargo, Satanás llegó a la vida de Eva como un engañador, fingiendo no saber nada. Además, observemos que la pregunta retórica que Satanás hace a Eva, con que Dios ha dicho, como diciendo, ay, ¿a poco? Qué exagerado, ¿no? Dice, ¿cómo que les ha dicho que no coman de ese árbol? O sea, ¿por qué no comer de ese árbol? Como diciendo, ¿cómo no comer ni poquito de ese árbol? Pero hoy en día, mis queridas amigas, Satanás quiere hacer ver los mandamientos de Dios como algo exagerado. Como diciendo, ¿qué tanto es tantito? No te va a pasar nada. Pero aún una pequeña mentira es pecado delante de Dios. Y recordemos que no es menor o no es más maldad aquel que mata, aquel que roba, aquel que miente. Delante de Dios simplemente Él estableció sus mandamientos para nuestro cuidado, para nuestra preservación, y no es más malo aquel que mata, aquel que miente. ¿Cómo estamos nosotros actuando delante de Dios? ¿Estamos subestimando sus mandamientos? Continuamos en Génesis 3:2 y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Vemos pues a Eva sin protección de su marido. Estaba sola y no con Adán. ¿Qué estaba haciendo ella en ese lugar al que se le había advertido que no estuviera cerca? Dice aquí, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis.
Ciertamente no sabemos, porque la Biblia no lo especifica, por qué Adán no estaba con Eva en ese momento. Recordemos que aún antes del pecado, de la desobediencia, Adán ya tenía una encomienda de labrar el huerto, ¿se acuerdan? Esto lo podemos comprobar en Génesis 2:15, porque dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardara, para que lo trabajara, ¿verdad? Para que él trabajara en él. De la misma manera nuestros esposos tienen esa encomienda de trabajar, de ser proveedores, de salir fuera de casa y cumplir sus responsabilidades. Eva tenía que estar junto a su marido, refugiarse en él y obedecer a Dios en todo. Es obvio que no es literal cuando me refiero a que tenía que estar junto a su marido. Es decir, no es a donde él vaya, pues nosotras vamos a ir ahí pegaditas atrás de él, ¿verdad? Porque pues eso es imposible. Cada uno tiene sus propias responsabilidades que cumplir. Sino aún en la distancia, yo poder refugiarme en mi esposo, yo poder cubrirme en él, yo poder guardarme en él. Y decirle: mi amor, voy a salir a hacer tales compras, o voy a estar en tal lugar. Y así, inclusive si llegase a pasar algún percance, yo puedo tener la confianza de que él sabe en dónde estoy. Y puedo tener la confianza de que aunque no esté ahí presente conmigo, él tiene cuidado de mí y va a estar al pendiente de mí. Y es una forma de yo refugiarme en él. A veces volvemos al mismo punto, ¿no? De decir, ¿qué tanto es tantito? Ay, yo voy y hago esto, o el tratar de mandarnos solas, ¿verdad? El tratar de hacer las cosas sin autoridad, como si no tuviésemos una autoridad. Y no es así, mis queridas amigas. No podemos subestimar ese orden que Dios estableció. No podemos subestimar esos pequeños detalles de tomar en cuenta a nuestros esposos, de amarlos, de respetarlos y mostrar ese respeto aún en esos pequeños detalles. Si eres una mujer casada, ya no somos autónomas, ya no nos mandamos solas. Algunas mujeres pueden pensar: yo no le voy a pedir permiso a mi esposo. Lo ven como algo exagerado, algo que va contra lo que la misma sociedad impone a gritos. Pero recordemos que no estamos bajo el modelo del mundo. Estamos bajo el modelo y el diseño perfecto de Dios para nuestras vidas. Ya no nos basamos en el pensamiento del mundo, ni en lo cultural, ni en lo que está pasando actualmente a nivel sociedad. Estamos bajo el diseño de Dios, bajo la guía de Dios. ¿Qué nos enseña Dios para nuestras vidas y qué Dios demanda de tu vida? Y cómo Dios quiere que tú vivas en esa plenitud de lo que Dios diseñó para ti. Al hacer esto, al respetar el diseño perfecto de Dios, al honrar a Dios de esta manera, obedeciendo a Dios de esta manera, también lo estamos haciendo hacia con nuestros esposos. De la misma manera, si nosotros subestimamos este diseño de Dios, si nosotros dejamos de tomar en cuenta lo establecido por Dios, también estamos dejando de honrar a nuestros esposos. Estamos dejando o menospreciando esa autoridad que nuestros esposos tienen en nuestra vida. Es decir, aun cuando estás en casa, o si eres una mujer que trabaja, ¿cuáles son tus pensamientos, mujer? ¿Cuáles son tus acciones? En ese momento que vemos o que escuchamos, porque podríamos pensar: bueno, nadie me ve, bueno, no pasa nada si lo hago de esta manera, o no pasa nada si voy a tal lugar, o si platico con tal persona de tales temas, o no pasa nada. ¿Realmente no pasa nada? ¿No estamos subestimando ese diseño y lo establecido por Dios? Recordemos que podemos engañar a nuestros esposos porque no nos ven, pero a Dios jamás. Él todo lo ve, Él está en todo lugar y Él todo lo sabe, ¿verdad? Donde tú estás, ¿honras a Dios? Y por consecuencia a tu marido también. Somos responsables de darle una respuesta a Dios. Eso también lo comentábamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? No podremos excusarnos o justificarnos porque nuestro esposo no está cumpliendo su responsabilidad delante de Dios,
o porque nuestros padres aún no entregan sus vidas a Dios y sus consejos o manera de vivir puede que no sea la más agradable a Dios, no podemos justificarnos en eso, porque Dios me va a pedir una respuesta a mí de qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer. Este mismo principio es para ti, mujer, si aún no estás casada, porque al obedecer a Dios y buscar agradarlo, de la misma manera tú vas a honrar a tus padres y obedecerlos y buscar agradarlos en todo, porque sabes que te aman y que como tus papás siempre van a buscar y van a querer lo mejor para tu vida. Dice en Proverbios 31:11. Si gustas acompañarme a leerlo, espero que lo puedas abrir en tu Biblia. El corazón de su marido está en ella confiado. Es decir, él sale a trabajar, a hacer sus cosas, a cumplir sus responsabilidades como proveedor, y él se va, mi esposo se va, y su corazón está confiado en saber que yo me quedo en casa, que estoy cumpliendo mis responsabilidades, que estoy cuidando a mis pequeñas, que si salgo a algún lugar él sabe a dónde salir con mis pequeñas, porque es una forma de yo guardarme en él y es una manera en la que él se siente confiado en mí como su esposa. No podemos subestimar a Satanás. Él ha buscado destruir la comunión perfecta de Dios con su creación desde el principio. Y eso no ha cambiado, eso sigue siendo hasta el día de hoy. La única manera de no ser presa fácil para Satanás es estar bajo esa cobertura de Dios. Si eres una mujer casada, es tu esposo quien te va a guardar, quien te va a cuidar, quien te va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces ellos como varones nos van a ayudar a ver o entender cosas que en su momento nosotros no podemos verlas. Mi esposo me ha ayudado en muchas maneras a entender o a comprender cosas que en su momento no puedo ver con claridad, pero él también me ayuda a mí, él también me lleva más a Dios. Porque recordemos que como mujeres muchas veces van a influir en nosotras emociones o sentimientos en la toma de nuestras decisiones. Pero también recordemos que somos esa ayuda idónea, esa ayuda perfecta para nuestro varón. Y al ser mujeres espirituales, también Dios nos da esa gracia, esa capacidad de poder aconsejar a nuestros esposos. Porque también ellos pueden llegar a ser engañados. Ellos tampoco están exentos como nosotras. Dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso y pueden ser engañados por Satanás, pueden ser engañados por su propio corazón, o podemos ser engañados por nuestro propio corazón, o aún por lo que el mundo trata de imponer, ¿verdad? Que está inclinado hacia el pecado. Nosotras podemos ayudarlos a ellos cuando también se encuentran en esta situación y les hagamos ver que esa situación, ese pensamiento o ese sentimiento que él está teniendo y que nosotras logramos discernir que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, podamos ayudarlos, podamos aconsejarlos sabiamente con la palabra de Dios. De esta manera, ambos se llevan más a Dios, se ayudan, se complementan, se edifican el uno al otro. Dios ha depositado dones y cualidades en ti, mujer, para ser de bendición en tu hogar, para ser de bendición a tu esposo, a tus hijos. Dios ha hecho esa bendición en tu vida y ha derramado esos dones en tu vida. Sin Dios, fácilmente podemos ser engañadas. Sin Dios, fácilmente podemos poner la mirada en aquello que es ilusorio, que es temporal, para desviar nuestra mirada de Jesús y de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Eva fue ingenua al creer en las mentiras de Satanás, porque sabía que no tenía que andar merodeando junto a los árboles en medio del huerto, que era el árbol de la vida y era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque ella sabía el mandato establecido por Dios y las consecuencias de Eva trascendieron a perder esa comunión perfecta que tenía con Dios, al pecar deliberadamente contra Dios. Quizás tú puedas decir, yo no considero ser una mujer ingenua, pero la Biblia nos dice en 1 Corintios 10:12,
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, es necesario examinar nuestras vidas constantemente, nuestros pensamientos, nuestras emociones y lo que albergamos en nuestro corazón. Es necesario poder estarnos escudriñando constantemente. Pedirle a Dios que escudriñe nuestros pensamientos, lo que hay en mi corazón. Hay tantas advertencias que Dios nos da por medio de su palabra, precisamente para no andar merodeando en donde no debemos de andar, o donde no debemos de ver, o donde no debemos de escuchar. Como aquella mujer a quien se le dice: no te unas en yugo desigual, porque ¿qué común tiene la luz con las tinieblas? Es decir, que tú vas a querer agradar a Dios y Él va a querer agradar a las cosas, a sí mismo con las cosas del mundo. Y no hay comunión entre una persona que tiene sus convicciones, su fe en Dios y quiere seguir su vida de acuerdo a lo que la Biblia te enseña, a aquel hombre que no tiene ese mismo sentir o esa misma fe o esas mismas convicciones y que va a decir: ay, qué exagerado, qué tanto es tantito. Esos mandamientos ya son muy exagerados, obsoletos para el tiempo de hoy, pero no es así. Y es ahí donde caemos en una ingenuidad, porque de antemano sabemos lo que Dios estableció para nuestras vidas, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Pero ingenuamente creemos que podemos más que esa situación y que con el tiempo esa persona va a cambiar. Pero no es así, es un engaño que nos hacemos a nosotras mismas. Y no estamos aprendiendo a confiar en Dios o a depender de Él o a buscar o anhelar más su perfecta voluntad para nuestra vida que nuestros propios anhelos, mis propios deseos, el yo quiero, el yo necesito. Lo mismo pasa con aquella mujer casada que de repente se permite comenzar a tener o a recibir o a aceptar piropos de otras personas, de otros hombres, ¿verdad? Ya no se diga tan solo por poner un ejemplo burdo en el tianguis, ¿no? Que pásele güerita o mi reina o hermosa o tantas cosas que de repente dicen. ¿Y qué pasa cuando hay un hombre que de repente constantemente te está diciendo ese tipo de cosas? Tú debes de poner un alto y decir: yo soy una mujer casada y el único que me puede decir ese tipo de cosas es mi esposo y no le voy a permitir a nadie más que me diga ese tipo de cosas. Porque entonces puedes caer en el engaño o puedes comenzar a tener pensamientos de decir: pues mi esposo no me dice todo eso y el del agua, el de la basura me dice que qué hermosa, o me empieza a hacer ojitos o me empieza a coquetear y tú te la crees. Y entonces ahí estás siendo una mujer ingenua, porque eso te va a llevar a pecar contra Dios y a Dios eso no le agrada. Este pasaje nos lleva a no tener esa autosuficiencia, sino que nuestra guía de conducta sea siempre la Biblia. ¿Qué dice Dios para tu vida? ¿Qué nos enseña Dios? ¿Cómo nos advierte Dios? Es por eso que no podemos darnos el lujo de jactarnos de decir: yo no soy ingenua, o a mí nunca me va a pasar tal o cual cosa. No podemos caer en esa ingenuidad. El apóstol Pablo continúa diciendo en este pasaje, 1 Corintios 10:13. Lo voy a leer en la traducción, la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más claro de entender. Y dice así: las tentaciones que enfrentas en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que tú puedas soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Tentación traduce una palabra desde el original griego que dice peirasmos, que puede significar incitación al mal o al ser probados en términos generales. Si somos hijas de Dios, vamos a luchar contra esa tentación. Yo no sé cuál sea la tentación en la que tú puedas estar pasando en estos momentos. Yo no conozco tu corazón o tus pensamientos, pero Dios sí.
Dios sí sabe qué comienzas a pensar, qué comienzas a sentir, que te pueda estar llevando a apartarte de lo que Dios quiere para tu vida. Y comienza esa incitación hacia el mal, hacia pecar contra Dios. Dios permite la prueba con el propósito de fortalecer la fe y el carácter. Y aún cuando somos probadas, debemos ser agradecidas a Dios, porque eso nos habla de un cuidado de Dios hacia nuestras vidas. Eso nos habla que no nos ha abandonado ni se ha apartado de nosotras. Si Dios permite la prueba, es porque Él quiere formarnos, quiere llevarnos a un mayor crecimiento espiritual, quiere llevarnos a ser mujeres que con una mayor fe, una mayor convicción, un mayor denuedo en las cosas de Dios. Muchas veces renegamos, ¿y por qué Dios me está probando en esto? O ya son muchas las cosas que me están sucediendo, o no lo entiendo, porque te estás enfrascando solamente en ti y no estás poniendo tu mirada en Dios, a que si Dios está permitiendo una prueba, la está permitiendo es porque quiere un crecimiento espiritual en tu vida, es porque quiere que crezcas en confianza y tu mirada la pongas en Dios. Mas sin embargo, Satanás actúa totalmente contrario a Dios. Satanás usa una tentación para incitar el mal en tu vida, para destruir la vida del creyente, para destruir familias, para destruir a quienes están alrededor tuyo, tu esposo, tus hijos. Siempre va a ser así. Satanás lo ha hecho desde el principio y, como te decía, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Es por eso que no debemos de caer en el exceso de decir, o en el peligro del exceso de confianza, de decir yo no soy ingenua, a mí no me va a pasar. Que fue exactamente lo que le pasó a Eva. Ella fue ingenua y se permitió conversar con Satanás. Y ya vamos a ver más profundo en otras características que voy a ir mencionando de la vida de Eva, cómo ella creyó de tal manera todo lo que Satanás le dijo, que cuando va e invita a Adán a comer del árbol que Dios le había dicho que no comieran, podemos pensar, por lo que podemos ver en el contexto de la Biblia y lo que leemos en el pasaje, que ella no llegó con Adán y le dijo, mira Adán, fíjate que estuve platicando con una serpiente muy astuta y fíjate que me comentó esto y me dijo, ella no llegó así, ¿verdad que no? Ella solamente le dio a comer del fruto que ella ya había comido. ¿Y qué pasó? Adán comió, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo cómo nosotras como mujeres tenemos esa capacidad de influir en nuestros esposos. Dice la palabra de Dios que el corazón de su marido estaba en ella confiado. Sin embargo, ella confió en ella y ella llegó y le dio de un fruto, pues él comió. Y eso no exenta a Adán de que él tenía la capacidad de razonar y de decirle a Eva, oye, eso que estás haciendo, ¿de dónde lo tomaste? ¿Dónde andabas? Escudriñar su corazón. Pero sin embargo no fue así, y lo vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando. Pero sin embargo, ella simplemente se lo dio y él comió. Continuamos leyendo en Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió de él y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muchas veces Satanás va a venir a ti, mujer, y va a querer implantar pensamientos en ti que van totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Pero sin embargo, te va a hacer creer que vienen de ti, te va a hacer creer que la idea es tuya, te va a hacer creer que es bueno o que no es tan malo. Es por eso que no podemos confiarnos ni caer en ese exceso de confianza o de autosuficiencia. Es por eso que debemos velar y orar, dice la Biblia, para no entrar en tentación. Acompáñame a leer en tu Biblia el pasaje de Marcos 14:38, por favor. Dice así este pasaje: permanezcan alerta,
y oren para que no caigan en tentación. Fíjense aquí, el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Es decir, yo quiero agradar a Dios con mi vida, con mis pensamientos. Yo quiero agradar a Dios con mi manera de vivir, pero el cuerpo es débil. Si nos exponemos a la tentación, no te creas tan fuerte ni tan firme para no caer. Por eso que no debemos de andar merodeando en donde no debemos de estar ni coqueteando contra el pecado. Es por eso que debemos ser tajantes y determinantes y decir no. Eso a Dios no le agrada, eso me va a llevar a destrucción, eso no quiere Dios para mi vida. Y ejercitarnos en la fe, en la palabra de Dios. En tiempos de grandes tensiones somos vulnerables a la tentación. Aun si tenemos un espíritu dispuesto, Jesús nos dio un ejemplo de cómo resistir. Número 1, orando a Dios. En todo tiempo, dice la palabra de Dios. Número 2, leamos la Biblia y fortalezcámonos espiritualmente. Número 3, concentrémonos en el propósito que Dios ya nos ha dado. Comentábamos que si somos esposas, es ser ayuda idónea para nuestros esposos, ¿verdad? Si aún no eres casada y eres soltera, es honrar a tus papás, es buscar obedecer a Dios en toda tu manera de vivir, ¿verdad? Y resguardarnos en ellos. Pero una vez que nosotros hemos practicado o ejercitado estos puntos, en todo tiempo necesitamos obedecer. Obedecer todo lo establecido por Dios. Porque si no, pues nos volveríamos, como dice en Santiago, ¿verdad? Solamente oidores, olvidadizos y no hacedores de su palabra. Todo comenzó con la ingenuidad de Eva, porque sus convicciones y su temor a Dios no fueron tan firmes. De manera que cuando llegó Satanás a ella fue fácilmente engañada. Te pregunto a ti, mujer, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo están tus convicciones delante de Dios? ¿Tu mirada está puesta en Dios y solo en Dios, de manera que no pueda ser una presa fácil para Satanás? Créeme que Satanás conoce muy bien tus debilidades. Conoce muy bien mis debilidades. Sabe qué momentos de vulnerabilidad puedes tener, de manera que va a querer venir a tu vida y engañarte. Como lo comentaba, todo comienza con un pensamiento. El pecado no se hace de la noche a la mañana, ni es instantáneo. Es algo que se va trabajando en tus pensamientos, en la que te vas convenciendo de decir, bueno, pues no es tan malo, bueno, pues no pasa nada. Bueno, pues puedo hacerlo e irme o tomar mis decisiones o hacer con este dinero lo que yo quiera sin tomar en cuenta a mi esposo. Y así es como comenzamos. Y así es como comienza el desorden. Y nos salimos de la cobertura de Dios, nos salimos de la cobertura de nuestros esposos y no estamos siguiendo el diseño de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Ese es mi anhelo, adorarte. Aquí me gustaría que me acompañaran a leer en Efesios 6:10. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han leído, pero es necesario reforzarnos en esa fe que la palabra de Dios nos enseña. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para terminar, también me gustaría poder compartirles un versículo más, que lo vamos a encontrar en 1 de Pedro 5:8 y 5:9, y dice así: nuevamente, sed sobrios, ser lúcidos, estar atentos y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los leones atacan al animal enfermo, joven o solitario, ¿verdad?
Escogen a los animales que están solos o desprevenidos. ¿Cómo estás tú en estos momentos, mujer? Quizás no seas una mujer casada, pero la palabra de Dios es la misma para todas nosotras. ¿Cómo te encuentras? ¿Vulnerable? ¿Sola? ¿Afligida? ¿Es esa tu condición? Porque entonces tú, mujer, necesitas fortalecerte en el Señor. Necesitas llenarte de fe y cubrirte de la armadura que Dios ya nos dio, que es su palabra, que es la oración, que es experimentar su poder en nuestras vidas, para que tú no seas una presa fácil para Satanás. Porque créeme que en el momento en que Él te tenga en sus manos, no va a tener compasión. Te va a zarandear y te va a destruir. Y no se va a quedar tranquilo hasta que lo haga por completo. Porque ese es el fin de Satanás, apartarnos de Dios. Destruir nuestra comunión perfecta que tenemos con Él y desviar nuestra mirada de Él para sentir que estamos solas, para sentir que no podemos. Pero no es así. Pedro nos advierte que Satanás puede atacarnos cuando enfrentamos sufrimiento o persecución, sintiéndonos solas, débiles, abandonadas, alejados de otros creyentes, porque aún Dios puede utilizar la vida de otros creyentes como un mismo cuerpo en Cristo para edificarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. Tan solo en la oración, que es poderosa, el estar orando unos por otros. Sabemos que nuestro principal refugio es Dios, pero también Dios ha puesto el cuerpo de Cristo para poder edificarnos, ayudarnos, alentarnos, cuidarnos, ¿verdad? Eso es si tú como mujer no estás casada o no tienes a tu marido contigo. Pero si tenemos a nuestro marido, después de Dios, es nuestro marido en quien nosotros debemos de refugiarnos, ¿verdad? Si estamos preocupadas de nuestros problemas hasta el punto de que olvidemos estar atentos al peligro, es cuando especialmente somos vulnerables a los ataques de Satanás. En el tiempo de sufrimiento es cuando debemos de buscar ese apoyo, cuando debemos de saber que Cristo está con nosotras y no estamos solas. Así que, mis queridas amigas, como conclusión, recordemos que todo comenzó por la ingenuidad de Eva. Así que no subestimemos esta acción que viene a enseñarnos mucho de la vida de Eva. Seamos mujeres sabias, que toman el consejo de la palabra de Dios, que lo ponen por práctica en su vida, que vienen a alertarnos y a prevenirnos de no caer en las manos de Satanás y vivir esas consecuencias desastrosas para nuestras vidas. Aún, mujer, yo no sé cuál sea la condición en la que tú te encuentras. Yo no sé si tú ya tuviste alguna experiencia que te llevó a ser ingenua, que te llevó a pecar contra Dios deliberadamente. Yo no lo sé, pero Dios sí. Y tú también. Yo te quiero invitar a que si tú te encuentras en esta situación en la que por medio de esa ingenuidad, de ese exceso de confianza, hemos pecado contra Dios, vayamos en arrepentimiento genuino delante de Dios. Le pidamos que escudriñe nuestro corazón y aún que nos recuerde si hay una situación en nuestra vida que nos dejó marcadas, que por medio de esa ingenuidad fuimos engañadas o atrapadas de tal manera que nos llevó a pecar contra Dios. Pero recordemos, como lo comentaba al inicio de este mensaje, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él hace todas las cosas nuevas. Él puede restaurar tu vida. Él puede darte esa vida nueva. Perdonar tus pecados, dejar eso que tú viviste atrás y restaurarte para que tú puedas vivir esa nueva vida en Cristo con plenitud. Vivas en ese propósito que te lleve a experimentar la llenura, el gozo, la paz que Dios quiere para tu vida. Ustedes, mujeres, han estado en mis oraciones. Yo no sé si en este momento cuál pueda ser la situación que puedas estar pasando, pero estoy segura que Dios sí. Y aún antes de que tú escucharas esta palabra, estoy segura que Dios sabía que la ibas a escuchar y que podría ser una palabra de aliento
de luz a tu vida. Pongamos en práctica lo que Dios nos ha dado, ¿sale? Demos gracias a Dios por este tiempo, porque no nos falta ese alimento. Dios es abundante para darlo y está en cada una de nosotras buscarlo, disponer nuestro corazón para que Dios siga transformándonos. Bueno, entonces, ¿qué les parece si hacemos una oración para que el Señor selle y esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y aún podamos pedirle, si nos encontramos en esa condición, que nos restaure, que nos dé vida nueva, que nos dé más de su palabra, ¿de acuerdo? Señor Dios Todopoderoso, yo te quiero dar las gracias, Señor, por la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra, la oportunidad de seguir creciendo espiritualmente, porque aún eres tú el que pone en cada una de nosotras el querer como el hacer, Padre mío. Yo te quiero pedir de manera muy especial que esta palabra quede sembrada en lo más profundo del corazón y pueda dar frutos espirituales, que podamos seguir poniendo en práctica todo lo que tú nos enseñas, todo lo que tú nos adviertes con amor, con cuidado para nuestras vidas. Yo te quiero pedir, Señor, por la vida de cada mujer que me está escuchando en este momento. Yo te quiero pedir, Señor Dios, que si es necesario esa restauración en su vida, tú obres poderosamente en su vida. Que le hagas saber que no está sola, que no es una presa fácil para Satanás, sino que pueda refugiarse completamente en ti, depender completamente de ti y esperar completamente en ti, Señor Dios. Disponer su corazón para hacer tu voluntad, Padre mío. Yo te pido, Señor Dios, que si es necesario ese perdón, Señor Dios, de pecado, ese arrepentimiento, Señor Dios, en este momento podamos disponer nuestro corazón, arrepentirnos de todo lo malo, Padre mío, y confiar en que tú nos perdonas y que nos das vida nueva y que nos restauras, que nos fortaleces, que nos llenas de ti, Padre mío. Sigue obrando, Padre mío, en la vida de cada mujer. Síguela llevando a un nivel más profundo en su comunión contigo, que experimenten cada día más tu poder, Padre mío. Yo te doy las gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues es una enseñanza más que podemos concluir. Vamos a continuar aprendiendo de esta miniserie de la vida de Eva. Y confiemos en que el Señor siga obrando en nosotras. Les mando un fuertísimo abrazo y muchas bendiciones. Hasta pronto.